Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario web de Global Software para cálculo y diseño de estructuras. El seminario web de hoy trata sobre el módulo DINAM Pro y estará aplicado a un edificio de hormigón, a una estructura de soportación de maquinaria rotativa y a una chimenea de gran altura. Hablaremos un poco del módulo DINAM Pro y los diferentes submódulos que tiene. Luego nos meteremos en el módulo de frecuencias propias, el módulo Natural Vibration, donde obtendremos modos y frecuencias propias para caracterizar dinámicamente un sistema. Pasaremos al siguiente punto con un edificio de hormigón armado, un cálculo sísmico con cargas equivalentes y espectro de respuesta. Generaremos las cargas equivalentes y las combinaciones para hacer la propia combinación según normativa. Luego daré algunos consejos para mejorar la configuración estructural y el comportamiento dúctil de esa estructura. Y acabaremos con un análisis sísmico mediante acelerograma, un análisis lineal elástico en el tiempo. Luego hablaremos de la estructura que va a soportar la maquinaria, una maquinaria rotativa. Veremos los problemas asociados a este tipo de diseños dinámicos. E intentaremos diseñar un amortiguador masa-muelle para reducir las vibraciones asociadas a esta carga de la máquina, vaya. Acabaremos finalmente haciendo un modelado, un desprendimiento de torbellinos en una chimenea a gran altura. Es un modelo muy simple y la intención es ver cómo afecta a estas estructuras tan esbeltas y tan altas, pues un análisis lineal en el tiempo transitorio. Un pequeño vistazo a lo que vamos a ver hoy. Bueno, un edificio de hormigón armado, espectro de respuesta y acelerograma. Una estructura para soportar pues, una máquina y diseñar un amortiguador masa-muelle para reducir las vibraciones que le produce esa máquina. Y acabaremos con una chimenea de gran altura, modelando pues, un fenómeno de desprendimiento de torbellinos con viento constante y un viento de estela. Sí, pues empezamos. Si tenéis dudas, yo soy Manuel Ballesta, no lo he dicho, mi compañero que está como panelista es José Martínez. Si tenéis dudas sobre lo que estamos modelando o sobre cualquier punto del software, sobre todo relacionado sobre el tema dinámico, podéis escribirlo, intentaremos resolverlo en este mismo seminario web. José lo hará mientras yo estoy haciendo la presentación y yo al final, si quedan dudas que no han quedado claras, intentaré resolverlas. En cualquier caso, haremos el mismo procedimiento que siempre y al día siguiente os remitiremos el enlace con el vídeo en YouTube y el material utilizado. Así pues, introducimos a DINAM Pro. DINAM Pro es el módulo para análisis dinámico dentro de Global Software y en concreto dentro de RFEM 5. Este módulo es donde se define la caracterización de masas o, digamos, de dónde el programa debe asignar masas, de qué fuentes de masa debe utilizar, bien masas de pesos propios, bien masas de cargas, si se deben combinar estas masas, si no. Por tanto, es un módulo que lo único que va a proporcionar son frecuencias naturales, todas las que el usuario desee obtener, y modos propios de vibración, la forma en la que la estructura vibra, así como la contribución de cada modo al total de la vibración. En los módulos Force Vibrations y Equivalent Loads, el usuario va a poder introducir o realizar, en el caso de Force Vibration, un análisis sísmico lineal en el tiempo con un acelerograma, un análisis multimodal, es decir, utilizará la respuesta de los diferentes modos para combinarlos según el espectro de respuesta, o un análisis lineal en el tiempo, donde el usuario define una carga que varía en el tiempo, bien armónica, bien transitoria, bien función definida, en fin. El módulo Equivalent Loads lo único que hace, y es el principal objeto de este seminario, es convertir las masas de la estructura a partir del espectro de respuesta en cargas sobre la misma. Además, favorece o da la opción de poder combinarlas. Vamos a abrir pues nuestro primer modelo en RFEM. Aquí lo veis. Es un edificio de hormigón armado de 4 plantas, bastante irregular. Ahora lo vais a ver en más detalle. Aquí lo veis. Tiene 2 muros de corte, ¿no? En la dirección Y y un muro de corte en la dirección X.
Son vigas y pilares pues, de hormigón armado, hormigón C30 o lo que estamos acostumbrados en España, un HA30. Bueno, y un pequeño hueco interior que puede ser el hueco del ascensor, etcétera. La principal característica que quiero mostraros es la organización estructural. Estos son los forjados, aquí lo veis, los diferentes forjados y los muros de corte, así como los diferentes entramados de la estructura. La estructura resistirá en sus entramados las cargas. ¿Vale? Yo ya he definido unos casos de carga, peso propio, nieve, viento en X, viento en Y, sobrecargas e imperfecciones, que paso a mostrar. Viento en X, viento en Y, sobrecarga de uso en cubierta. He separado la sobrecarga de uso de cubierta de la sobrecarga de uso en los pisos por un tema dinámico y por un tema de exigencia del Eurocódigo 8, de separar de cara a combinar luego en las combinaciones de masa. Que será Disculpa, Manuel, es que no vemos la pantalla, nadie. Okay. Se ha congelado la imagen. Ok, un momento. ¿Veis la pantalla ahora? Ahora sí, sí, se ve que ha habido un problema técnico. ¿Puedes empezar desde el principio del edificio? Sí. Hace un minuto, sí, gracias. Como decía, este es un edificio de hormigón armado de 5 plantas en total, donde tenemos 2 muros de cortante a izquierda y derecha y un muro en la dirección X, ¿vale? Es una estructura bastante irregular, como podéis ver. La organización estructural es en pórticos en la dirección X y los forjados o arriostramientos que podéis ver aquí, con los muros de corte que son los que van a resistir, pues bueno, o van a equilibrar las acciones horizontales, principalmente debidas al sismo. No solo he definido la geometría ya previamente. En caso de que deseéis ver cómo se hace un modelado de este tipo, podéis ver otros vídeos, otros seminarios web. No solo he introducido los casos de carga, sino también las expresiones de combinación de estado límite último y estado límite de servicio. Y el programa automáticamente, porque así lo hemos dicho en la pestaña datos generales, nos va a hacer la combinación según un número y código 0 y el anejo nacional español. Bien, realizado esta introducción de cargas, podemos lanzar el cálculo para calcular, por ejemplo, el estado límite último. Este programa lo que os va a dar es la envolvente, o en este paso el programa os va a dar la envolvente del estado límite último de servicio y para ello necesita calcular todas las combinaciones, que sin ser muchas son algunas, pero bueno, va a ser una respuesta rápida. El primer paso que vamos a intentar hacer, tras que nos dé la envolvente de resultantes, será caracterizar dinámicamente este sistema. Deberemos obtener las frecuencias naturales en la dirección X, en la dirección Y, la masa movilizada en cada modo e intentar definir un número de modos adecuado. Pero previamente deberemos decirle al programa de dónde ha de obtener la masa y la rigidez. Para ello, y por eso es que he separado la sobrecarga de uso de cubierta y la sobrecarga de uso de los diferentes pisos, las fuentes de masa, según dicen las normativas, también deben considerarse las de las sobrecargas. Una parte de ellas, no toda, pero parte de ellas, de esa sobrecarga, ha de considerarse como masa porque influye altamente en la caracterización dinámica del sistema y, por tanto, en la respuesta sísmica posterior. Es por ello que, lo que he comentado, se separa las sobrecargas de uso de estos 4 pisos y la sobrecarga de uso de la cubierta, de cara a un análisis posterior que ahora lo veréis dentro del módulo de acciones naturales, a asignar fuentes de masa diferentes. El programa ya está casi listo, teniendo la envolvente de este estado límite último. No, el programa nos da la envolvente, que incluso podéis llegar a filtrar por pórticos, ¿verdad? Axiles, quizás en el modelo alambre es un poco más claro,
y utilizando el factor escala 10 o 5 quizás mejor. Veis un poco los axiles. Os marca dos líneas, es la máxima y la mínima. Recordar que es una envolvente. ¿Vale? Bueno, esto sería un análisis estático, ¿no?, de la estructura, pero nosotros estamos interesados en un análisis dinámico. ¿Vale? No voy a mostrar los resultados por ahora. El análisis dinámico, y solo mostraros estas dos cargas, es la sobrecarga de uso de cubierta y sobrecarga de uso de piso. ¿Vale? Es importante para ahora. Bueno, realizado nuestro análisis estático, ahora pasaríamos a un análisis dinámico. Primero, caracterizar nuestra estructura. Abrimos DynamPro. Y lo primero que tenemos que abrir es el módulo vibraciones naturales, clicando en combinaciones de masa. La siguiente pestaña, y es el orden que deberemos seguir, es casos de masa. En casos de masa, el usuario ha de definir de dónde ha de proveer a la estructura las fuentes de masa. En nuestro caso, vamos a asignar de las componentes de fuerza asignadas en la combinación peso propio. Nosotros hemos introducido cargas, por tanto fuerzas. Para convertirlas a masas, el programa en detalles divide por la aceleración de la gravedad. En caso de que deseemos una aceleración de la gravedad más ajustada y poner 981, solo debemos modificar ese valor. Es importante que sepáis que no se han de marcar ambas casillas. Si marcáis ambas, de alguna forma vais a multiplicar por 2 el peso de la estructura. ¿Vale? El primer caso de masa yo le voy a llamar peso propio o fuente proveniente del peso propio. Si yo le doy a calcular masas, el programa me muestra la totalidad de la masa. En total hablamos de 872 toneladas. Además me indica los puntos donde se encuentra el centro de masas propiamente dicho. Si el usuario deseara introducir masas localizadas, es posible definir masas en nudos, por ejemplo, una máquina muy pesada, algún elemento, una librería, una piscina, algo que verdaderamente influya en la definición de la estructura, por ejemplo, este nodo. Podríamos asignar una masa, por ejemplo, 2000 kilos. No solo hay que definir la masa, sino también el tensor principal de inercia. Como sabéis, el momento cinético causado por la aceleración angular de esos nodos genera también fuerzas y momentos en este caso que han de tenerse en cuenta. En cualquier caso, en nuestro caso, al menos en el problema que vamos a resolver, no vamos a introducir ninguna masa puntual, ni en ningún nodo, ni en ninguna línea, ni barra, ni superficie. Bueno, el siguiente paso, y era lo que os comentaba, es proveer las fuentes de masa. Para ello, os quiero mostrar esta diapositiva. En la misma podéis ver que según el código 8, en la sección 324, dice que hay que considerar como casos de masa los debidos al peso propio más los debidos a una sobrecarga de uso. Y además diferencia esa sobrecarga de uso con el factor psi. Este factor psi depende del psi de los valores característicos, sigma 2, y de un factor ρ. El factor ρ depende para las categorías A y C, depende de la planta. Así pues, en el caso, por ejemplo, de la cubierta, tenemos que nuestro factor es 0,3 y en el caso de la cubierta el factor ρ es 1, 1 por 0,3 es 0,3. En el caso de la sobrecarga de uso, tenemos que el coeficiente es 0,5 para plantas independientes por 0,3 nos da 0,15. Por tanto, tenemos que considerar estas fuentes de masa provenientes de la sobrecarga de uso. Por tanto, nos generaremos un nuevo caso de masa. Este caso de masa va a venir de la sobrecarga de uso de cubierta. Será, aquí lo definiremos como sobrecarga de uso de cubierta. Definimos también sobrecarga de uso de nivel independiente, en este caso de los pisos. Sobrecarga de uso
de los pisos. Muy bien, de forma que tenemos masa proveniente del peso propio de la estructura, de las cargas definidas, se dividen por la aceleración de la gravedad, masa proveniente, aquí lo corregimos, de la sobrecarga de uso de cubierta, categoría cubierta, y del piso independiente, categoría piso independiente, ¿vale? Podemos calcular para cada una las masas, ¿vale? 104 toneladas para el piso independiente. Para la cubierta 20 toneladas y para el peso propio, ya lo habíamos visto, eran 824 toneladas. En detalles, además de lo hablado de la aceleración de la gravedad, os dice cómo queréis convertir las masas. Es decir, queréis convertir solo las componentes Z de las cargas. Para ello, vuestra estructura asume que la dirección Z es la dirección de la gravedad. O, por ejemplo, si tenéis la estructura inclinada, podéis decir o indicar que solo la componente Z, pero en este caso del elemento o del nodo en los ejes locales. También se puede importar todas las masas en las tres direcciones. Esto es un caso, por ejemplo, para un fluido que se encuentra en una bomba centrífuga. Digamos que si quieres diseñar el álave, la masa que se adhiere a ese álave, la masa añadida, tiene no solo la componente de masa de la gravedad, sino la propia de la aceleración centrífuga. Para elementos especiales tipo cable, será necesario activar una deformación axial porque estos elementos que trabajan con matrices de grandes deformaciones necesitan un estado inicial para poder proporcionar una matriz de rigidez. La detección de la inestabilidad se refiere a, en caso de que la matriz sea condicionalmente inestable, os dé un aviso. Este criterio, en principio, no tenemos por qué tocarlo. Y aquí en cargas equivalentes simplemente os marca un tope, un número máximo de cargas equivalentes de cara a que posteriormente, cuando veamos las cargas equivalentes provenientes de un sismo, veréis que son muchas y muy pequeñas y puede de alguna forma ralentizar la visualización en la pantalla. Bueno, se le da al usuario la opción de que limite el número de cargas a visualizar. Bueno, sin más y tras haber definido los casos de masa existentes, debemos definir la combinación de masas. ¿Vale? Para ello decimos que es peso propio más sobrecargas, tal y como nos decía el eurocódigo. Vamos añadiendo los elementos. Fijaros cómo ya se multiplican por sus factores. 1 para el peso propio, 0,3 para la cubierta y 0,15 para el peso. Muy bien, el siguiente paso es la siguiente pestaña, casos de vibración natural. Aquí hay un poquito más que hablar. Lo primero que tenemos que elegir es el número mínimo de valores propios a calcular y, por tanto, modos o formas propias. Este número depende principalmente de nuestra estructura, del número de elementos y del grado de afinidad que queramos, el grado de solicitación que tengamos. Así pues, para un cálculo sísmico yo puedo estimar que para este tipo de estructura que con 30 modos creo que será suficiente. Esto se puede corregir a posteriori y os va a dar un feedback al final diciendo no has movilizado toda la masa que deseas, tienes que mejorar o introducir más modos. Muy bien, se puede incluso seleccionar que solo te dé modos por encima de un valor, en caso de que tengamos aquí, pues por ejemplo, una pequeña mini estructura, pues que es muy flexible, ¿no? Pues lo primero que te va a dar es los 20 modos de esa mini estructura y no va a captar el comportamiento total de la estructura en conjunto. Solo te va a dar digamos, el comportamiento de ese trocito, los primeros 20 modos. Entonces dices, bueno, a partir de la frecuencia tal, yo ya estoy recogiendo el resto de estructura, ¿vale? En las masas actuantes, yo voy a despreciar respecto a las rotaciones. Esto lo que hace es que la masa de la viga la lleva a un nodo y al otro nodo, de forma que no te genera el tensor de inercia y, por tanto, las aceleraciones en los puntos diferentes te generan momentos cinéticos y que, por tanto, son momentos de fuerzas que si tú eliminas respecto a los diferentes ejes, no va a considerar esos momentos torsionales de las masas, de forma que solo vas a tener fuerzas traslacionales o masas traslacionales en X, Y y Z. ¿Vale? Las masas actuantes serán de mi combinación ya generada. Y muy bien, el siguiente paso será definir en parámetros de cálculo qué tipo de matriz
he de utilizar. Tenemos matriz diagonal con elementos de torsión. En caso de que nosotros descliquemos X, Y, Z, esta matriz diagonal con elementos de torsión va a ser igual a la matriz diagonal. Porque no hay fuentes de torsión, porque no se está considerando los momentos de inercia de la barra o la superficie. La diferencia entre la matriz diagonal y la matriz consistente se debe a un mayor grado de exactitud para la matriz consistente. ¿Cuándo utilizar una u otra matriz? Una matriz consistente requiere un mayor coste computacional y debería utilizarse única y exclusivamente cuando se hagan modelos locales pues, de una conexión, de una viga, donde sí es necesario tener en cuenta todo ese comportamiento, incluso torsiones, etcétera. Pero, por ejemplo, para estructuras como esta, que está gobernado por elementos tipo barra y elementos superficie, no es recomendable utilizar una matriz consistente. Es decir, matriz consistente para modelos locales o donde, pues, no sé, un álave de una turbina, en fin, algo realmente que es importante considerar las fuentes de masa. Para este tipo es importante también, pero estamos asimilando que son barras, ¿vale? El escalado de los modos lo voy a dejar por defecto al módulo de la deformación, solo en desplazamientos. Se puede escalar al máximo desplazamiento o rotación, o normalizar respecto a la matriz de masa. Esto es lo que el programa hace internamente de cara a obtener los factores de participación modal. El programa normaliza los modos respecto a la matriz de masa y de esta forma obtiene los factores de participación que veremos más tarde. En cuanto al tipo de método o de resolver a utilizar, se pueden utilizar sobre todo para sistemas o modelos pequeños, como este que tenemos, ¿no? El límite no sabría decir, pero viene un poco marcado por el número de elementos finitos y nodos. Para sistemas pequeños, el solver de búsqueda del polinomio característico de los valores propios, el más adecuado es el método Lanczos. Se puede utilizar el método Lanczos o el método raíz del polinomio característico. Para estructuras con un gran número de elementos, se debe utilizar un método que es un poco más lento porque vaya buscando cada valor propio uno tras otro. El método de iteración del subespacio o de iteración ICG. En nuestro caso dejamos el Lanczos y aquí en divisiones internas podéis configurar cómo queréis mallar o, digamos, considerar los submallados de cada elemento. Nosotros dejaremos por defecto que en caso de barras coincidentes con superficie de divisiones, en caso de barras que no coincidan con superficies, pues una división. Damos a aceptar, comprobamos, siempre es una buena opción chequear y observar que no tenemos ningún error de coherencia, aceptamos y calculamos y el programa va a obtener los valores propios y formas modales. Muy bien, lo primero que estáis viendo es que en esta pestaña o en la tabla inferior se os ha generado y se llama CVN1, es caso de vibraciones naturales número 1, ¿vale? Nos da pues hasta los 30 modos que hemos solicitado. Por modo nos filtra el periodo natural de cada modo. Bien nos puede dar la frecuencia angular o el periodo. Sabéis que están relacionados por la fórmula 2pi partido t es la frecuencia angular. Y a la vez que me voy moviendo, veo que en mi pantalla se van modificando las formas, ¿vale? Las puedo escalar y yo puedo moverme por la tabla y ver las diferentes formas modales. Podéis ver, por ejemplo, que esta es una forma modal de vibración en Z, será significativa en caso de que tengamos cargas que actúen en la dirección vertical. Si en cambio, pues una vibración de este tipo es más una vibración en X, ¿no? Parece una vibración en X, pues moviliza mucha masa en esa dirección. Ahora lo veremos, todo eso. Pero lo primero es echar un vistazo a la estructura y sobre todo a los modos. Bien, así veis los 30 modos de vibración. Como he hablado y que he comentado antes, es una estructura bastante irregular. Centro de masa y centro de rigidez no van a estar cerca. Y a modo de ilustración quiero mostraros dónde se encuentra el centro de masa. Botón derecho, centro de gravedad de información, crear nudo en el centro de gravedad. Si le doy a aceptar, el programa te indica dónde tenemos el centro de gravedad de esta estructura. Podemos ver que está casi en la tercera planta
Y en altura podemos ver que está, pues bueno, aproximadamente en la L que nos conforma esta planta estructural. Yo borraré este nodo. Ya veis que es bastante irregular la planta y que por tanto vamos a tener muchos problemas de que la vibración en X te va a generar movimientos, o perdonad, un sismo en X, movimientos en X y en Y, porque el centro de torsión o el centro de rigidez está separado del centro de masa. Para eso hay que hacer configuraciones estructurales simétricas de masa y de rigidez. Muy bien, volviendo nosotros a nuestros modos naturales, vamos a ver los factores de participación modal, que es lo que más nos interesa. Y, por ejemplo, podemos ver que en el modo 2, viendo resultados, la masa en X moviliza el 43%. Este modo está movilizando el 43% de su masa en la dirección X. Este lo hace en la dirección Y. Por ejemplo, este, el 26% en la dirección Z. Luego son más o menos los modos gobernantes para las tres direcciones. Si bien es cierto que no llegamos a que este modo gobierne solo, consiga el 90%, sino que necesitamos muchos más. Si bajamos abajo, nos indica en la tabla la suma total de esos factores de masa modal eficaz, que como he dicho, debe ser superior a 90 para saber que hemos captado el número suficiente de modos para realizar un análisis dinámico posterior. En este caso, para la dirección X e Y, hemos superado ese 90% y, por tanto, es suficiente con 30 modos. Para Z no hemos llegado a ese 90%, nos quedamos en el 76%, sería necesario meter más modos en este caso. Pero bueno, no lo voy a hacer en este caso porque el Eurocódigo 8 os da la opción de que en caso de que la aceleración característica esté por debajo del lugar esté por debajo de un valor, de un límite, no es necesario modelar el sismo en la dirección vertical. Bueno, conocidas las propiedades dinámicas de mi estructura y que yo puedo animar, cada estructura se puede animar, cada animación se puede animar con el botón de animación. Ahí está terminando de cargar. Recomiendo, ahora lo haré. Ahí lo veis, la animación del modo, ¿no? Recomiendo en mostrar resultados, deformación, en barras, líneas. De esta forma alivia un poco el render y no se pierde gran información. Este vídeo se puede grabar, crear un archivo de vídeo y luego remitir a una segunda o tercera persona. Muy bien, caracterizado nuestro sistema, como iba diciendo, el siguiente paso es realizar un análisis de cargas equivalentes con espectro de respuesta. Al activar cargas equivalentes se me activan dos nuevas pestañas, espectro de respuesta y caso de cargas dinámico. En espectro de respuesta, aquí podéis ver que podemos definir espectro de respuesta según una biblioteca que el módulo DINAM Pro os ofrece y tenemos incluido, por ejemplo, la normativa sísmica de México, la normativa argentina, la normativa colombiana o la normativa chilena. En España tenemos nuestra normativa de cálculo sismo resistente del 2002, aunque también podemos utilizar el Eurocódigo con el anejo general. Si no tenéis un espectro propio de vuestro país y deseáis meterlo porque tenéis una tabla Excel que os lo genera automáticamente, podéis definirlo por el usuario, por ejemplo, 0, 0.4, 0.1, 0.8, 0, y así seguiríais hasta definir vuestro espectro. Dentro de la definición o la selección del espectro que la biblioteca ofrece, el usuario tiene unos parámetros abiertos, por ejemplo, qué tipo de espectro es, si es un espectro de respuesta elástico o no, si es tipo 1 o tipo 2, la dirección, si es horizontal o vertical, en nuestro caso es horizontal, la aceleración de referencia del lugar, el coeficiente de importancia de la edificación, el tipo de terreno, influye estos parámetros. Esto, como digo,
es necesario tener el Eurocódigo 8 al lado para saber qué significan estos parámetros, el coeficiente de utilidad, etcétera. En caso de que, perdón, este es el coeficiente de amortiguamiento, el coeficiente de corrección está relacionado con el coeficiente de amortiguamiento. En caso de realizar un cálculo no lineal o postcrítico, aquí tenéis el coeficiente de comportamiento, que es el que marca la utilidad y que hablaremos un poquito más después. Muy bien, elegimos, por ejemplo, por defecto este espectro de respuesta. Pasamos al siguiente paso. Yo, por ejemplo, le llamo Eurocódigo 8 espectro. Pasamos a la siguiente pestaña. En el caso de carga dinámico, podemos ver que vamos a hacer un análisis de fuerzas estáticas equivalentes que requiere el espectro de respuesta. Que la masa, o que digamos que va a obtener los modos propios y vibración, las formas de los modos propios y los periodos naturales del caso de vibración que ya hemos calculado y que hemos visto. Eso es lo primero que va a hacer. Una cosa que no he dicho en el espectro de respuesta y que creo que también es interesante, para aquellos que están familiarizados con ver el espectro de forma logarítmica, pueden seleccionar en detalles, representar el espectro en escala logarítmica. Al clicar podéis ver que el espectro tiene una forma, o por lo menos la escala es logarítmica. Paso a detalles y corrijo. Muy bien, en general ya hemos definido un análisis de cargas equivalentes con caso de vibración natural ya analizado y pasamos a la siguiente pestaña, análisis de fuerzas equivalentes. Aquí el usuario debe decir dónde ha de aplicarse ese espectro, en este caso dirección X e Y con un factor 1. Si yo deseara que la dirección X e Y de mis ejes se giraran, sería posible indicar el giro de ese espectro o las masas, digamos, la aplicación de las masas, en vez de ir en X y en Y, irían en esa dirección y en la otra, según el giro que yo indique aquí. En Z, como podéis ver, no voy a calcular, por lo que he comentado, cuando la aceleración de cálculo del lugar, del sitio en el que vais a proyectar, está por debajo, la aceleración básica está por debajo de un límite, no es necesario, en el caso según prescripciones de Eurocódigo, realizar o tener en cuenta espectro de respuesta en la dirección Z. Se le dice al programa que para generar, por ejemplo, nos genere casos de carga para cada modo en la dirección X, Y y Z, de forma que cada modo movilizará la masa total que hemos visto anteriormente, repartida en los diferentes nodos de elementos finitos, y os generará casos de carga convirtiendo esa masa, es decir, entrando en el espectro que hemos visto, con el periodo natural, cogerá la pseudoaceleración, multiplicará esa pseudoaceleración por la masa del nodo y convertirá masa por aceleración en una fuerza que utilizará posteriormente para analizar estáticamente la estructura. Vamos a decir que nos genere casos de carga en la dirección X, Y y Z, que nos genere también la combinación de resultados. El programa, por defecto, combinará los modos con la regla SRSS. Esta regla os la quiero mostrar. Es la regla de la suma, la raíz de la suma de los cuadrados de las respuestas, modificada para preservar el signo. Aquí veis la fórmula. Esta es la regla que os estoy comentando y esta es la fórmula para preservar el signo positivo y negativo, de forma que las fuerzas en cada nodo de elementos finitos será obtenida como el factor de participación modal, que ya los hemos mostrado, los hemos obtenido del Natural Vibration, la forma, esto es un vector, es una forma de vibración de ese modo, la pseudoaceleración obtenida del espectro de respuesta para el periodo natural de este modo, multiplicada por las masas X, Y y Z. ¿Vale? De esta forma el programa obtiene esas masas que va a utilizar para analizar estáticamente mi estructura. Volviendo a la estructura, yo le diré adicionalmente que como va a generar en la dirección X e Y, adicionalmente, además de combinar los modos con la regla SRS, hay que combinar las direcciones. Se combinan modos y direcciones. Con la regla del 130 se están combinando las direcciones, según el Eurocódigo, de forma que intercalará, por ejemplo, el 100% en la dirección X y el 30% de la dirección Y. Y a la inversa. Muy bien. El siguiente paso será, pues, seleccionar el número de modos que queremos utilizar en nuestro análisis de cargas equivalentes. Calculamos los modos. Es lo mismo que hemos hecho antes.
¿vale? Solo que el cálculo se ha borrado, porque yo lo había hecho antes. Y en esta pestaña, lo más importante es que es los mismos datos que habíamos tenido antes. Para el periodo natural os da la ordenada del espectro. Por ejemplo, habíamos dicho que esta dirección, el segundo modo movilizaba el 43%. Podéis ver que el segundo modo, y aquí se pinta en rojo, es el periodo 0,23 segundos. Tiene una pseudoaceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. En caso de que tengáis los modos más representativos en la zona más afectada o digamos en la zona plana del espectro de respuesta, significará un mal diseño sísmico o que vuestra estructura cae en la zona plana y por tanto habrá unos efectos de amplificación mayores y por tanto yo os recomendaría modificar la rigidez o la masa para moveros de esa planicie porque obtendréis grandes aceleraciones y grandes esfuerzos, ¿no? En esta pestaña simplemente tenemos que seleccionar el número de modos que queremos utilizar. Se pueden anular modos, como decíamos, pues por debajo de 0,05. Si lo hago, pues en X no consigo ese 90% y en Y tampoco. Entonces no lo voy a hacer, los voy a seleccionar todos. El usuario lo puede hacer uno a uno si lo quiere. Pues oye, veo que por ejemplo es que por el modo 13, pues para la masa movilizada en X y en Y es 0. Pues ¿por qué no lo elimino, no? ¿Por qué no lo elimino? Ahorro coste computacional y no aporta nada, porque no me está movilizando masa en el análisis que esté analizando, que es la dirección X e Y. En nuestro caso, como no representa un gran coste computacional, los 30 modos, un ejemplo sencillo, voy a seleccionarlos todos, ¿vale? Como siempre comprobamos, no se encuentran errores de coherencia y vamos a aceptar y calcular. Vamos a pedirle al programa que nos genere esas cargas equivalentes con el espectro de respuesta. Está generando los casos de carga. Ya lo tiene listo. Y bueno, lo primero que vais a observar o que debéis observar, voy a quitar la animación, es que en Dynam Pro, además de los casos y combinaciones anteriormente definidas, se me han generado casos de carga y aquí lo veis que tiene mala pinta, ¿no? Que os pinta todas las cargas, esto es lo que os he comentado, ¿no? En cada nodo os pinta las cargas, no os asustéis, ya sabéis que tenéis el criterio ese que os he comentado de decir, pues oye, más de 5.000 cargas no me pintes y así no me ralentiza la visualización. O, por ejemplo, generar una visibilidad y aquí vamos a ver las cosas mucho mejor, ¿verdad? Y esto es lo que yo os comentaba. Podéis ver que toda la carga de esta viga la lleva al nodo, toda la masa, perdona, la lleva al nodo y bueno, la masa, por las fórmulas que os he comentado, pues las convierte en fuerzas. En este caso, estamos viendo el modo 1, dirección X, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero ver el modo 2, que es el que moviliza la dirección X, la mayor, modo 2, dirección X, o por ejemplo el modo 3, dirección Y, modo 3, dirección Y, ahí lo veis, ¿vale? Bueno, este es el modo que más masa moviliza, podéis ver las cargas en la dirección Y equivalentes a ese sismo y que solo moviliza el 44% de esa masa, pues tienen esa pinta, ¿no? Veis que os ha generado toda una serie de cargas equivalentes por modo, ¿vale? En cada nodo, etcétera. Pero a vosotros lo que os interesa es que os haya combinado por dirección según la regla SRS, como ya os había comentado, la raíz de la suma de los cuadrados, que os calcule la envolvente. Bueno, yo le voy a calcular la envolvente y lo que hace es, va a combinar con la regla que os he comentado, la suma de la raíz de los cuadrados, que la tenemos aquí. Todos los modos que habéis visto los va a combinar y va a calcular la estructura, ¿vale? Y nos va a dar unos esfuerzos. Eso será para la dirección X y para la dirección Y, o para la dirección Z si tuviéramos también. Pero luego la dirección X e Y hay que combinarla, según dice el eurocódigo, con la regla del 130. Muy bien, esta es la envolvente, por ejemplo, de la dirección X, sismo en la dirección X, y esta es la envolvente de sismo, por ejemplo, en la dirección Y, que calcularemos igual.
Ya tenemos terminado el cálculo del sismo envolvente en la dirección Y. Y bueno, ahí podéis ver, esos son axiles, podéis ver flectores. Os muestra el positivo y negativo, veis que ha conservado el signo, como os comentaba. Esto es una envolvente, recordar. Y es además en la dirección Y, ¿vale? Entonces veis que tenéis una dirección gobernante. Aunque en este caso la estructura, por no ser muy simétrica, bueno, sobre todo veis que esa cubierta, que tiene un forjado muy pesado y que no está riostrado por este muro de cortante, pues tiene grandes esfuerzos, ¿vale? Muy bien, pero lo que decía, a nosotros nos interesa la regla del 130, ¿vale? Con esta regla, el programa ya me ha combinado tanto esta como esta, me ha combinado las comprobaciones de sismo que yo debo utilizar para realizar mi combinación de análisis. Muy bien, el último paso será realizar esta combinación de diseño sísmica, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta combinación sísmica de los esfuerzos provenientes del peso propio, del sismo y de las sobrecargas de uso multiplicadas por el valor característico. Este es el único paso que vais a tener que hacer manualmente. Deberéis ir a combinación de resultados, deberéis generar una nueva y deberéis decir combinación de sismo. Este es el único paso que debéis hacer manualmente. En la combinación de sismo diréis considerar el peso propio, corrigiéndolo al factor A1, considerar sobrecarga de uso de cubierta y sobrecarga de uso de piso con el factor que hemos visto anteriormente de 0,3, aquí lo tenéis, este factor de 0,3. Volvemos a RFEN. En caso de que no podáis corregirlo, lo ponemos aquí, 0,3, 0,3. Y solo nos falta añadir, por tanto, mi sismo con la regla, aquí lo veis, 130, 100 en X, 30 en Y, y añado también la otra, 30 en X, 100 en Y. Es importante que aquí lo que hagáis es indiquéis que el criterio es permanentes. Esto es la forma de combinar estas cargas. Tenéis que hacer que estas cargas puedan actuar simultáneamente. Para estas, sin en cambio, también, bueno, permanente también, pero vamos a indicar un grupo de forma que decimos que dentro de este grupo estas dos no se pueden combinar simultáneamente, ¿vale? Esta es mi combinación de sismo, peso propio, sobrecargas con los factores que les toca de característicos, el sigma 2 y mi sismo envolvente con la regla del 130. Doy a aceptar. Visualizo el cálculo y estos resultados son con los que yo debería diseñar el armado, debería diseñar pues, la unión, si quisiera comprobar el sismo. Si mi estructura cumple a los esfuerzos que esta combinación me produce, mi estructura cumple el sismo según el Eurocódigo 8 y según donde yo he indicado mediante espectro de respuesta. ¿Vale? Si no cumple, pues bueno, o tenemos esfuerzos muy grandes, tenemos que mejorar la utilidad o mejorar la estructura, ¿no? Como comentaba, si resulta que tenemos que en los periodos fundamentales, los que más masa movilizan, nos caen en el diagrama plano del espectro de respuesta, es un mal comportamiento estructural. Por ello, es recomendable mejorar la ductilidad de la estructura. ¿Qué se entiende por ductilidad? Os voy a dar unas pequeñas notas de lo que es la ductilidad. La ductilidad lo que hace es ese espectro de respuesta lo reduce drásticamente y las cargas que vamos a obtener de ellas, las cargas de masa de inercia, son mucho más pequeñas. La ductilidad tiene dos partes, ductilidad local y ductilidad global. La ductilidad local pues es la que se debe, por ejemplo, al material. Podéis ver que aquí la ductilidad se define como el ratio entre la rotura del material y el límite, la rotura de deformación en rotura y deformación en límite elástico.
Si yo quiero aumentar mi ductilidad y por tanto bajar mi espectro de respuesta, lo que debo hacer es utilizar aceros de alta ductilidad como el B500SD, el 275J2 o utilizar secciones clase 1 y clase 2 que tengan momentos de rotación dúctiles. Si estoy en hormigón y quiero mejorar mi utilidad local, lo que debo hacer es que se produzca la plastificación del acero antes que la rotura del hormigón. Aquí veis un comportamiento dúctil y aquí un comportamiento poco dúctil. Otra fuente de utilidad local pueden ser la utilización de disipadores o puntos donde yo diga que la estructura puede disipar energía. De esta forma puedo bajar mis cargas porque de alguna forma van a disipar energía por estos puntos. Pero también existe la utilidad global. Un ejemplo de utilidad global es el criterio de columna fuerte, viga débil. Este criterio lo que nos viene a decir es que deben armarse, o la utilidad de las rótulas plásticas deberían formarse en las vigas y no en los pilares. Si se forma en los pilares, podéis ver que tiene muy poca capacidad de formación y poca capacidad de disipar energía. Y solo con 2 rótulas plásticas ya hemos tenido el colapso del pórtico. En cambio, si yo fuerzo a que este comportamiento sea dúctil en las vigas y que sea la viga lo que plastifique, pues yo voy a conseguir que tener una estructura que no colapse en principio y que tenga una mayor deformación y pueda disipar esa energía. Otros criterios de utilidad global, por ejemplo, pueden ser la utilización de disposiciones simétricas de geometría y rigidez. Es decir, mi centro de masas y mi centro de rigidez se encuentren lo más junto posibles. Por ejemplo, aquí podéis ver una imagen de la normativa española donde da ejemplos muy positivos de organizaciones estructurales que van a evitar problemas sísmicos. Os van a facilitar poder bajar la utilidad de tu espectro de respuesta y obtener menos cargas y optimizar mejor tu estructura. Otro ejemplo de utilidad global es, por ejemplo, aquí, si yo dimensiono a momentos negativos el área que me da, pues para conseguir un comportamiento dúctil de esta sección tengo que asignarle en compresión una armadura de compresión superior a la mitad de la armadura en tracción, ¿vale? De igual en la zona de estribos también hay unos requerimientos, que aquí lo podéis ver. En fin, cada normativa tiene sus requerimientos y así es como podemos mejorar nuestro comportamiento estructural. Podemos conseguir más utilidad si yo hago unos detalles adecuados. Por ejemplo, si yo evito tener columnas cortas, podéis ver aquí como una columna corta se lleva casi, digamos, 7 veces más de carga que una columna larga. Entonces tenemos que evitar esto, pero nosotros queremos que todas las estructuras estén equilibradas, ¿vale? Muy bien, estos son solo algunos aspectos de cómo mejorar el comportamiento estructural. El siguiente punto que vamos a hacer es realizar un análisis dinámico, pero con acelerograma. Ahora hemos hecho combinaciones de masa, hemos visto el módulo cargas equivalentes, ahora vamos a abrir el módulo vibraciones forzadas. Al eliminar estos datos se me borran todos los datos anteriores, no me interesa, yo ahora voy a modelar el sismo con un acelerograma, voy a hacer un análisis en el tiempo. Al clicar en vibraciones forzadas y en aceleraciones, se me abren 2 nuevas pestañas, acelerogramas y casos de carga dinámicos, que es similar al anterior. En acelerogramas, el programa os ofrece una biblioteca de acelerogramas para diferentes países. Por ejemplo, en California tenemos para la falla de Loma Prieta, pues algunos sismos muy famosos, como puede ser el de Corralitos o el de Capitola. En España tenemos menos, pero tenemos alguno también, por ejemplo, el de la falla de Gibraltar o el de Cazulas, sobre todo en la zona de Almería, la zona de Murcia, Lorca, etcétera. Yo voy a utilizar este porque es un espectro, es un acelerograma muy, muy didáctico, porque en el caso de que nuestra estructura, aquí podéis ver que de alguna forma tiene como esa forma de seno-coseno, ¿no? de onda. En el caso de que nuestra estructura se acople, es decir, el periodo de vibración de nuestra estructura sea igual al paso entre dos vértices de este acelerograma, lo que va a ocurrir es que se me va a producir una resonancia en el sismo, lo cual es muy desfavorable. Este es muy didáctico, yo voy a utilizar este. En cualquier caso, el usuario siempre va a poder definirse un espectro. Podrá importarlo desde el Excel, podrá generarlo aquí paso a paso introduciendo las aceleraciones. En fin, podrá indicar si para X o para Y o para Z quiere diferentes, etcétera. ¿Vale? Aquí podéis ver que, por ejemplo, en X, en Y, en Z es diferente. Como digo, yo voy a utilizar un acelerograma en España, porque me parece muy didáctico.
Y vamos a pasar al siguiente paso. Yo ya he definido mi acelerograma. Voy a hacer un análisis en el tiempo. Eso es la principal diferencia. Voy a hacer un análisis en el tiempo. Antes no hacía un análisis en el tiempo. Entonces obteníamos las propiedades dinámicas de mi sistema y con el espectro obtenía cargas equivalentes. Ahora voy a hacer un análisis en el tiempo y a ver cómo evolucionan mis esfuerzos en cada momento. Vamos a utilizar una integración directa. La fuente de vibración natural es la que hemos comentado antes. Es un análisis en el dominio del tiempo. Se asignará el acelerograma a los apoyos. Se puede asignar a todos iguales o distintamente en función de los nodos, líneas o superficies. Nosotros lo haremos a todos iguales. La dirección, pues igual que antes. X e Y diremos que para Z no. Podemos girarlo, como he comentado antes. Y ahora es muy importante definir el paso y el tiempo máximo, ¿no? El tiempo máximo, por supuesto, vendrá definido por el tiempo máximo del acelerograma, en este caso 8 segundos, 8,4 segundos o así. Y el paso, pues deberá recoger, y ahora lo veremos, un paso adecuado. También se define aquí el amortiguamiento. Vamos a ver un poco estos dos puntos, que creo que es muy interesante, de cara a que entendáis cómo se obtienen estos valores. El amortiguamiento. Nosotros aplicamos un amortiguamiento de Rayleigh. Un amortiguamiento de Rayleigh quiere decir que la matriz de amortiguamiento se obtiene como combinación lineal de la matriz de masa y la matriz de rigidez. Esto nos da la propiedad de que el coste computacional es muy bajo sin una gran pérdida de representatividad de la estructura. De esta forma, los modos son independientes. En caso de que eso se conoce como matriz de amortiguamiento clásica. En caso de que tengamos una matriz de amortiguamiento no clásica, tendremos unos problemas numéricos asociados muy grandes. La forma de calcular esta matriz de amortiguamiento clásica será buscar las frecuencias naturales que recogen toda mi vibración, en este caso los 30 modos, la primera y el modo 30, y asignando un factor de amortiguación, en este caso 0,05, calcularé los parámetros a 0 y a 1. Es decir, busco mi primera frecuencia natural y la última, la del primer modo y la del modo 30, que son los representativos, los que me movilizan más del 90% de la masa. Los calculo en radianes por segundo. El ratio, pues le pongo el tipo de acero, pues que es, si es acero o si es hormigón, pues en este caso vamos a considerar un 5% según a criterio del proyectista. Pues multiplicaríamos 0,05 por 2 por las frecuencias que acabamos de calcular. De esta forma calcularíamos A0 y A1. Yo ya los he calculado, ¿vale? Voy a introducirlos. 1,663,175 y esto es 0,00006792. Vale. El siguiente paso es definir el paso y el tiempo máximo. Esto es otra cosa que es muy importante a mencionar. Para poder recoger correctamente los picos y los valles de la excitación temporal, una semionda debe tener al menos 6 puntos, en este caso, en el caso que nos ocupa del sismo, un incremento de paso de 0,01 segundos. Es decir, entre punto bajo y punto máximo debo tener al menos 6 puntos para recoger correctamente todos los pasos y toda la inercia. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, 0,01 segundos, 0,01 y 8 segundos de máximo. ¿Vale? Bueno, aquí no voy a activar deformaciones iniciales y tampoco, voy a pedir que me genere una combinación de resultados, que es la que utilizaré para diseñar posteriormente mi estructura. Comprobamos los datos. No hay errores de coherencia. Todo está correcto. Aceptamos y calculamos. Ahora, al realizar un análisis en el tiempo, vamos a poder obtener los esfuerzos en cada momento y vamos a poder ver todas las deformaciones. No debería tomar demasiado. Veamos lo que toma. Veis cómo os va indicando el paso en el tiempo en el que está calculando. Si tenéis dudas o preguntas, podéis hacerlas sin problema. Estaremos encantados de resolverlas.
bien. Está terminando de calcular los esfuerzos internos. Muy bien. Vemos ahora que en la tabla, solo para recordar antes, para que os quedéis con ese dato, frecuencia 1 es WI es 19 y WJ es 189, ¿vale? Es a lo que me refiero para la fórmula que habéis visto aquí, ¿vale? Siempre el intervalo de modos representativo debéis meter en estas fórmulas, ¿vale? Para obtener el alfa 0, el alfa y el beta, o el A sub 0 y el A sub 1. Vale. Volvemos a nuestro problema. Aquí lo tenemos. Ahora veis que se nos ha generado un caso de carga dinámico 1, caso de vibración 1 y caso de carga dinámico 1. Pues, por ejemplo, estamos interesados en ver, lo primero, para mi terremoto, cómo se está comportando esta estructura, ¿no? Por ejemplo, podemos decir una escala de 200, la fijo y vamos a ver cómo se deforma. Sigue siendo pequeño, vamos a aumentarlo, por ejemplo a 2000. Lo pongo en 0. Lo paro un momento, volvemos a empezar. Ahí tenéis la animación del sismo. Ahí podéis ver cómo es una deformación es una animación de deformaciones. Ahí la podéis ver. Veis cómo está totalmente acoplado. Hemos dicho dirección X e Y simultánea, ¿eh? Entonces hay grandes movimientos de torsión. No es un comportamiento adecuado verdaderamente, ¿eh? La disposición estructural no es la más adecuada para las cargas y la forma de actuación del sismo, ¿eh? Pero bueno, podéis ver cómo está dando las respuestas en el tiempo, veis cómo se está deformando todo. Muy didáctico, ¿no? Ver si tu estructura, cómo se mueven las masas. Veis, por ejemplo, que la cubierta tiene grandes movimientos, que aquí tenemos los diafragmas y que colaboran, que de alguna forma es bastante positivo, ¿no? Bueno, y así hasta que llega al final del terremoto. Esto no llega a parar, porque recordad que hemos parado en 8 segundos, y en 8 segundos el terremoto todavía seguía. Faltaría la parte en la que la estructura recupera su estado inicial, elástico inicial, pero bueno, eso no lo hemos modelado. Se podría añadir al espectro, a los acelerogramas, puntos con 0, y el programa sabe que no tiene aceleraciones y tendrías la respuesta llegando al equilibrio. Lo veremos después. Si, por ejemplo, queremos ver cómo es el comportamiento en el tiempo del nodo, por ejemplo, 105, pues aquí tenemos pantalla de trayectoria temporal. Clico en pantalla de trayectoria temporal. Se me abre un cuadro de diálogo, nudos, digo por ejemplo en desplazamiento en X, del nudo 105, y ahí podéis ver, ¿no?, cómo os va dando ese desplazamiento, un desplazamiento máximo de 2,11 milímetros, ¿vale? No solo podéis ver desplazamientos, también podéis ver aceleraciones. En caso de que tengáis pues material sensible en la cubierta o tengáis un proyecto donde hay aparatos que no pueden ser muy sensibles a ciertas aceleraciones porque se salen de raíles o tienen otros efectos que no se pueden cuantificar. En este caso aceleración angular, pero por ejemplo aceleración en X igual, ¿vale? Entonces esto lo hemos hecho en pantalla de trayectoria temporal, ¿vale? Hemos visto deformaciones, pero pudiéramos ver, si lo deseamos, por ejemplo, este pórtico, o quizás este mejor, ¿no? Este pequeñito. Este pórtico, por ejemplo, queremos ver el historial de esfuerzos en este pórtico. Veámoslo. Por ejemplo, analizamos. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Veis cómo estamos viendo ahora mismo cortantes en Z, ¿vale? Como los cortantes se van modificando de derecha a izquierda según el terremoto va sacudiendo, ¿no? Análisis en el tiempo. Podéis ver momentos. ¿Ves? Los momentos en las columnas debido al sismo, ¿verdad? Sobre todo toda la masa estaba en los pisos, principalmente las barras, bueno.
fin, quiero que veáis que podéis ver el historial de esfuerzos detallado por tiempo, ¿no? Con estas animaciones. Bueno, voy a mostraros la envolvente que hemos generado, también envolvente resultante. Aquí la tenéis. Esta es la envolvente resultante de mi sismo, ¿vale? Con esta yo diseñaría el sismo, debería añadir como hemos hecho antes, ¿no? Igual que hemos hecho antes, en combinación sismo, yo ahora quitaría estas dos, que ya no las tengo, y metería la envolvente resultante del caso dinámico, con el factor 1, ¿vale? De esta forma yo estoy diseñando el sismo con acelerograma. Bien, ya es hora de pasar al segundo ejemplo, ¿vale? El segundo ejemplo es el diseño de una estructura de soportación de una maquinaria. Aquí la tenemos. Voy a hacer una pequeña introducción muy breve, que creo que es muy útil para vosotros. ¿Vale? Bueno, aquí podéis ver como el nodo 105, pues los desplazamientos y las aceleraciones para este espectro, para este acelerograma. Vamos a hablar un poco de una maquinaria rotativa. ¿Qué es una maquinaria rotativa? Bien, pues una maquinaria rotativa es una estructura que tiene dos masas excéntricas que están unidas rígidamente a un centro. Esas masas excéntricas rotan a una velocidad angular. Bien, pues esa máquina, esas dos, puede ser dos masas, puede ser una sola masa, ¿no? No hace falta porque no tienen por qué ser dos, ¿no? Normalmente son cargas de este tipo, pues por ejemplo, tienen dos masas excéntricas de este tipo que rotan en este sentido. Bien, pues la estructura que está debajo, al rotar esto, pues hay un efecto, es una carga dinámica por la ley de D'Alembert. Tenemos que la carga es la masa por la excentricidad, por la frecuencia de rotación de esas masas, por un seno, ¿vale? Es una carga senoidal, es una carga armónica. Esto es la carga que está transmitiendo la máquina a el elemento que lo sostiene, ¿vale? Cuando la máquina está descentrada o tiene unas masas que rotan y está descentrada, ¿vale? Y produce pues un fenómeno, pues aquí lo tenéis, una carga senoidal de P sub 0, donde P sub 0 es la masa, como he comentado, por la excentricidad, por la velocidad angular. Cuando el periodo de vibración de mi estructura coincide con el periodo de vibración natural cuando la velocidad angular o el periodo de vibración de la máquina coincide con la vibración o el periodo natural de mi estructura, ¿qué ocurre? Ocurre la resonancia, ¿vale? La resonancia es que se amplifica, aquí lo podéis ver a la derecha, cuando omega es igual a omega n, es decir, la frecuencia de vibración de la máquina es igual a la frecuencia natural, la respuesta, aquí podéis ver, esta es la relación carga estática, es decir, si la máquina está parada, la deformación que me da, perdona, es la relación carga dinámica partido carga estática, ¿vale? Carga estática es la máquina está parada y me produce una carga de valor MEW cuadrado, o la carga está dinámica y me produce una deformación que crece en el tiempo. Pues la relación entre deformaciones, esa es deformación dinámica partido deformación estática. Cuando se acopla la frecuencia natural de la estructura con la frecuencia de vibración de la máquina, pues por ejemplo, para un 10% de amortiguación tenemos que se multiplica por 5 la deformación estática. Por tanto, veis que es importante alejarnos de esta zona, de estar cerca de la frecuencia natural, alejarnos para reducir esta amplificación dinámica, ¿no? Y bueno, la amplificación máxima que podéis ver es 1 dividido 2 veces la razón de amortiguamiento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un amortiguamiento del 5%, sería 1 dividido entre 0,1, es multiplicar por 10 la deformación y, por tanto, los consecuentes momentos, etcétera. Muy bien. Voy a mostraros el ejemplo que tengo. Pues bueno, es una estructura muy sencilla, son perfiles tipo IP300. Estos son perfiles tubulares que la idea es recoger acciones horizontales. Bueno, están articulados, están empotrados en los extremos, son de acero. Y bueno, la máquina estáticamente, cuando está parada, transmite 1 tonelada en cada punto de estos dos, ¿no?
Nosotros podemos analizar el cálculo, lanzar un cálculo, ¿no? Y ver la deformación, una deformación máxima de 1,5 milímetros, ¿vale? Si yo la escala, pues la doy predeterminada, le digo a 1,5 milímetros, esa es la deformación máxima, y puedo ver también los esfuerzos, bueno, mis momentos, en caso de verlo con modelo alambre más claro, ¿no? Un momento de 11 kN por metro. Muy bien, eso es el caso estático, pero bueno, ahora vamos a lo primero que hay que hacer, es lanzar DynamPro. Primero, determinar las propiedades dinámicas de mi sistema con Natural Vibration. Casos de masa, voy a decir que es del peso propio de la estructura. Voy a asignar masas en los nudos. En este y en este nudo las voy a asignar dos masas de 1000 kilos. ¿Vale? Yo ahora puedo calcular la masa. Tenemos 2000 kilos en los nudos, 927 es el peso propio, un total de 2 toneladas, 2,9 toneladas. Muy bien, el siguiente paso, combinación de masas, solo tenemos esta. El caso de vibración natural, bueno, yo ahora, por el tema de que la vibración solo va a ser vertical, solo me interesa, primero, eliminar las rotaciones, no es algo que me interese de momento, y eliminar las vibraciones en la dirección X e Y. Me interesa solo la vibración Z. Al igual que antes no me interesaba la Z, ahora sí, porque mi carga dinámica es Z. Sin en cambio, con el sismo era X e Y. En este caso, lanzamos la vibración en Z. ¿Cuántos modos? Pues por ejemplo 10. Como siempre, buscar una gran movilización de masa. En parámetros de cálculo vamos a utilizar una matriz diagonal. Normalización a la unidad de la raíz cuadrada, al módulo de la deformación. Y bueno, un mallado estándar sin mucho más. Podemos elegir, pues no sé, 100. Vamos a aceptar. Podemos elegir 10 elementos. Esto lo que estamos diciendo es cada elemento barra. Vamos a considerar 10 elementos finitos en cada elemento barra, ¿vale? Son barras rectas. Las que coinciden con superficies ya las malla, según este criterio, pero las que no hay que decirle qué número de elementos finitos o de divisiones hay que introducirle. Vamos a decir 10. Siempre viene a meter varios elementos en un elemento barra para recoger bien los modos. Y bueno, comprobamos. No hay errores de coherencia. Vamos a aceptar y calcular. Vamos a ver los modos. Vamos a ver mi caracterización dinámica del sistema. Caso de vibración 1, modo 1. Aquí lo tenemos, 0,076. Modo 2. Modo 3, solo vibraciones en Z, como estáis viendo. Así lo he pedido. Es lo que me interesa. Yo tengo que saber el análisis dinámico qué me va a afectar y qué no, cómo actúan las cargas. Si actuaran también en X, tendría que hacerlo también en X. Bueno, 10 modos tenemos, pero ¿cuánta masa movilizan esos modos? Bueno, en los factores de masa en modal eficaz podemos ver que el primer modo ya está movilizando prácticamente el 90% de la masa. Este modo está movilizando el 90% de la masa prácticamente. Luego este modo y este son prácticamente los que definen el carácter dinámico de mi estructura y que en total representa un 96,3%. Muy bien, yo conozco ahora mi estructura. Vamos a excitar ahora la estructura con una máquina que vibra a 790 revoluciones por minuto. Entonces en DynamPro ahora voy a meter una vibración forzada, un diagrama en el tiempo. Este diagrama en el tiempo es una función periódica. Son 790 revoluciones por minuto, se pasa a radianes por segundo, se convierte sin ningún problema. El desfase es 0 y el factor multiplicador es 1. Aquí veis mi función armónica, aunque aquí no sigue verdaderamente en el tiempo, va a seguir infinitamente, es decir, arranca y no para. Muy bien, ya hemos definido mi función armónica. Sobre todo, lo primero, lo que hemos hablado antes, identificar que pues, nos caben entre valle y valle, pues 6 nodos. Nos tienen que caber 6 incrementos de periodo de tiempo, ¿vale? De forma que pues habría que considerar 0,01 es un buen paso. Y es el que vamos a utilizar. Luego, en el caso de carga dinámica, integración directa, caso de vibración natural que acabamos de calcular, análisis en el dominio del tiempo, caso de carga es el caso 1, multiplicador 1 y el diagrama es el diagrama DT1, que bueno, no le he llamado nada, pero podría decir carga armónica.
la máquina. ¿Vale? El incremento del paso, como hemos dicho, 0,01 para recoger bien esos valles. Solo 2 segundos creo que es suficiente. En principio no me interesa, podemos generar una combinación de resultados, pero no es necesario. El amortiguamiento, los dos primeros modos, aquí los teníamos, el 1 y el 4 eran los dos primeros, 1 y 4. Yo ya lo he calculado con la fórmula que os he enseñado antes, el amortiguamiento de Rayleigh, 0.000231, ¿vale? Es una fórmula que tenéis que saber comprenderla para saber meter estos coeficientes adecuadamente y que la amortiguación se recoja como debe ser. Muy bien, análisis en el tiempo, está todo correcto, comprobamos errores de coherencia, no hay errores de coherencia, aceptamos y calculamos y va a hacer un análisis en el tiempo, aquí lo estáis viendo, para esa carga armónica. No vamos a esperar que la estructura pare, la carga es todo el rato está vibrando. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando estamos excitando prácticamente? Eso no lo he comentado, pero 790 revoluciones por minuto, 82,67 radianes por segundo, es prácticamente la frecuencia natural, la primera, la que movilizaba el 90% de la estructura, lo vamos a ver. En lo cual estamos excitando esta estructura a la vibración con una máquina que gira 700-900 revoluciones por minuto y es justo la frecuencia natural de este sistema. Es un diseño catastrófico, ahora lo veréis. Aquí en frecuencias naturales, veis, 82,99, yo tenía 82,67 metido, prácticamente la frecuencia natural. ¿Vale? Recordar, es el modo con el modo 1 y creo que era, aquí lo tenemos, y el 4, es decir, con 82,992 y con 381 hemos aplicado la fórmula para obtener los coeficientes de Rayleigh, ¿vale? Modo 1 y modo 4. Muy bien, caso de carga dinámico. Lo primero que me interesa, solo para recordar, el estático, la deformación que tenía, 1,5 y el dinámico, ahora lo vais a ver. Vamos a realizar una animación de trayectoria temporal. Vamos a pedir, no sé, por ejemplo, 50. Lo fijo y en mostrar resultados barras deformaciones líneas para que, bueno, secciones de colores se puede pintar. Le doy a apply. Vamos a ver. Está arrancando la máquina, acaba de arrancar, ya está vibrando. Cuando la máquina empuja para abajo, el sistema va para abajo. Cuando la máquina empuja para arriba, el sistema va para arriba. Esto sigue amplificándose, ya vamos por 9 milímetros. Recordar 1,5 en el estático, 10, sigue amplificándose. 12, en fin. Sigue amplificándose, ya vamos por 13 casi. Sigue amplificándose, en fin, estáis viendo que está llegando a la resonancia. Está totalmente resonado. Pasamos de una flecha de 1,5 milímetros a una flecha de casi 15 milímetros, 14, prácticamente 15 milímetros. Si le damos, por ejemplo, a trayectoria temporal número 15, creo que es, nudo 15. Si doy trayectoria temporal del nudo desplazamiento en Z del nodo 15, fijaros, 15,55 es la deformación máxima. Fijaros que es como el diagrama que yo os había pintado antes, que va pum, 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 y tiende hasta 1 dividido 2 por el amortiguamiento. El amortiguamiento era el 5%, se ha multiplicado, 1 dividido entre 2 por 0,5 es 10, ha multiplicado por 10 la flecha. ¿Y eso en qué traduce? La flecha, bueno, a mí lo que me interesa son los esfuerzos, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver los esfuerzos. Voy a quitar los colores, ¿vale? Voy a parar la animación. No he generado una envolvente, pero no pasa nada. Los esfuerzos se pueden obtener, por ejemplo, con diagrama de trayectoria temporal. Vamos a seleccionar esta barra, por ejemplo.
es la barra número 12, perdonad, barra número 17, barra número 17, quiero ver momento en I, en la posición 1. ...116 kN por metro, ¿vale? 116 kN por metro. Si yo en Dynam Pro lo voy a volver a hacer, porque genero una envolvente, puedo ver ese resultante. Aquí en casos de carga dinámicos, así el dominio del tiempo, genero una combinación de resultados, acepto y calculo, vuelvo a calcular al 2%. Solo os voy a enseñar de nuevo el gráfico que os había enseñado antes, para que lo vierais. Vale, aquí lo veis bien, ¿no? Cómo ha ido tendiendo a este valor máximo, que es 1 dividido 2 por el ratio de amortiguamiento, que era lo que teníamos, y es 10, porque el ratio de amortiguamiento es un 5%. Luego está totalmente, pues aquí, en esta posición. Cuando la carga va hacia arriba, él vibra hacia arriba, cuando va hacia abajo, vibra hacia abajo. Está en total resonancia. Vale, está terminando. Hemos visto que el máximo momento es 116, es decir, multiplica hasta los esfuerzos, antes era 11, hasta los esfuerzos los ha multiplicado por 10. Entonces, imaginaos pues una estructura que está así diseñada y pues es multiplicar por 10 los esfuerzos. Es un diseño bastante catastrófico. Aquí en momentos, aquí lo veis, 116, la envolvente, ¿vale? Bien, el siguiente paso es ¿qué podemos hacer? Pues vamos a diseñar un amortiguador masa-muelle, que debe ser un sistema que proporcione una rigidez y una masa que absorba la vibración en el rango de frecuencias. En este caso solo es 790 revoluciones por minuto, pero a veces las bombas pueden ir pueden trabajar en una serie de revoluciones. Esta carga que tú añades masa o añades rigidez. No debe incrementar mucho el comportamiento estático. Debe ser capaz de resistir los esfuerzos transmitidos por el sistema primario y debe ser factible de materializar, es decir, el espacio de montaje, el volumen de esa masa. ¿Qué propongo? Pues yo me pongo modificar la rigidez de los perfiles IP300, ahora lo veréis, lo vamos a pasar a un perfil alveolar, haciendo unos agujerillos, y colocar dos masas justo debajo de cada viga, dos masas parecido a esto que veis aquí, de 2 toneladas. Dos masas son dos bloques de 0,8 metros cúbicos de hormigón, tampoco ocupa mucho, ¿no? 0,8 metros cúbicos, suspendidos de una varilla de 8 milímetros. Es un poco un sistema de amortiguación muy casero, ¿no? Pero los sofisticados aquí los tenéis. Pero bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? Para ello voy a abrir un sistema en el que yo ya lo he trabajado. Aquí lo tenemos, ¿vale? Es el mismo sistema que antes, las mismas cargas, las estáis viendo, pero ya ahora este perfil le he reducido la rigidez porque lo he hecho alveolar, aquí lo podéis ver. Le he hecho unos agujeritos, esta estructura ya estaba allí, yo no puedo moverla, es un rollo desmontarla, tengo que hacer una nueva, por lo que fuera. Pues bueno, pues le dices, haces unos agujerillos a esas vigas y le colocas, perdonad, dos masas, aquí las tenéis, verticales, ¿vale? Dos masas verticales de 20 kilonewton o 2 toneladas. 2 toneladas aquí y 2 toneladas aquí. Yo he añadido masa, he modificado rigidez, he modificado mi periodo natural, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo antes tenía solo esta carga, 11 kilonewton por metro. Mi deformación era solo 1,4 milímetros. Ahora, yo resulta que al meter todas esas cargas, resulta que mi deformación es 6,9 milímetros y mi momento, ahí lo tenéis, es de 31 kilonewton. Es decir, meter el sistema de amortiguación me ha aumentado las cargas por 3 veces, pero no por 10. Lo que hay que ver es si funciona verdaderamente. ¿Vale? Bueno, lo primero es calcular las propiedades dinámicas del sistema, ver si hemos variado la frecuencia, seguro, es igual que antes, del peso propio de la estructura, y ahora en los nodos añadimos en este y este nodo añadimos 1000 kilos de la propia máquina y en los nodos inferiores, donde están colgando los bloques, añado los 2000 kilos de mis bloques de hormigón.
¿vale? Puedo calcular las masas, son 6.000 en total, ¿vale? Combinaciones de masa no hay nada y en combinaciones naturales solo me interesa la dirección Z, busco 10 modos, parámetros de cálculo igual que antes y aquí voy a activar una división de 10 elementos. Doy a aceptar y acepto y calculo. Vamos a ver si se ha modificado la frecuencia natural, mostrar resultados secciones de colores, ¿vale? 0,152, antes teníamos 0,0, creo que teníamos 0, este es el de antes, 0,076, o sea, hemos casi duplicado el periodo natural de la estructura, luego estamos moviéndonos fuera del rango. Muy bien, pues nada, en principio nos hemos ido de ese rango peligroso, vamos a meter la carga dinámica a ver qué pasa. Meto mi diagrama en el tiempo, es una función periódica de 82,67, 700 revoluciones por minuto, recordad. Es una función armónica, ya la tenéis. Análisis en el dominio del tiempo, esto ya os lo sabéis. El caso de carga 3, hay que combinar todas las masas. El diagrama en el tiempo es el definido. El paso es el mismo, 0,001 y el tiempo son 2 segundos. Voy a pedir que me genere una envolvente, solo una envolvente de resultados para luego chequearla. El amortiguamiento, por supuesto, al cambiar la configuración de masas es diferente, por tanto, porque han variado, aquí lo veis, los periodos naturales, tengo que volver a recalcularlo y volver a calcular estos coeficientes, 3,571133, 0,000678, perfecto. Damos a aceptar y calculo, bueno, comprobamos primero, como siempre, todo está ok, aceptamos y calculamos. Al igual que hicimos en el otro seminario, mañana o pasado os enviaremos las respuestas que no hayamos podido responder en el día de hoy y con mucho más detalle, incluso si os animo a que preguntéis cosas interesantes, porque así aprenderéis mucho más en la utilización del software, así como el de la temática que estamos hablando, dinámica, siempre un tema interesante y complejo. Entonces, bueno. Estamos ya terminando. Vamos a ver. Bueno, lo primero que me interesa ver es, vamos a ver qué pasa con la animación. Recordad, antes nos íbamos a 15 milímetros. Bueno, me voy a mi caso de carga dinámico, ¿verdad? Animación de trayectoria temporal. Voy a ponerle pues, los 50 que habíamos visto antes. Vamos a ponerle un poquito más, 100. Fijo y le doy a visualizar. Bueno, lo primero que estáis viendo, y es lo más interesante yo creo, es fijaros cómo la masa de abajo y la estructura prácticamente se van desacoplando una de la otra conforme pasa el tiempo. Se van a ir desacoplando, de forma que esta masa, que aunque parece que se van a chocar y está un poco exagerada, no se van a chocar porque son desplazamientos en milímetros. Está absorbiendo energía, ¿veis? Llevamos en 0,4. El desplazamiento no sube mucho, 2 milímetros, frente a los 15 que teníamos antes, ¿eh? En fin. Sigamos a la parte final, a la más desarrollada, ¿no? Cuando tenemos... Si vamos a esta parte final que ya está más desarrollada la vibración, prácticamente nada, 1 milímetro. Vale.
casi no hay deformación, ¿eh? Hemos conseguido evitar esa vibración que teníamos antes. Esto lo más fácil de verlo es con el pantalla de trayectoria temporal, en el nudo desplazamiento en Z, nudo número 15. Ahora lo vais a ver. Habrá una fase transitoria. Esta es la fase transitoria, ¿vale? De arranque de la máquina. Bueno, sin más. Ahí se presentan los máximos, siempre es así. Pero sobre todo la parte permanente ya podéis ver que está pues, a 1,5 milímetros, prácticamente la deformación estática que teníamos antes. Prácticamente la deformación estática que teníamos antes. Si vamos a la envolvente resultante, ¿vale? Y vemos los resultados, bueno, 20,94, ¿vale? ...31 kilonewton, 20,94... frente a los 116 de antes, ¿vale? Entonces, bueno, espero que hayáis entendido un poco la filosofía de todo esto. En la próxima diapositiva os he resumido las conclusiones. A ver, de cómo hemos puesto estas dos masas, ¿no? Esos dos sistemas de diseño amortiguador masa-muelle, y cómo pasamos de una respuesta estática sin amortiguador de 15 milímetros a una respuesta estática con amortiguador, pues bueno, del pico de 1,35 milímetros prácticamente nada, ¿eh? Y hemos conseguido un comportamiento muy, muy adecuado. El último ejemplo que vamos a ver es una chimenea de gran altura, ¿vale? Vamos a modelarla, es realmente sencilla, una chimenea muy alta, con un viento, 30 metros en total. Vamos a modelar que está sometida a un viento de ráfaga constante y que hay una brisa constante de viento, y hay ráfagas que representan el 30% de esa velocidad de viento, ¿no? Pues ráfagas de golpeo a ese viento, ¿no? Entonces, al principio lo que estamos esperando es que el mástil se tienda, ¿no? Y cuando el mástil se tienda, pues le van pegando esas ráfagas, pum, pum, algo parecido a lo que ocurre con las velas, ¿no? Que pasan que podemos ver en los mástiles de los barcos, ¿vale? Vamos a abrir este último modelo en chimenea. Menos sí. Aquí veis la estructura, ¿no? Es una chimenea de 30 metros de altura. Utilizamos la cota. Son 30 metros de altura. Las secciones es un tubo de 2000 en la parte inferior y de 500 en la parte superior. El acero es un 275 JR, ¿vale? Solo he metido una carga de viento, ¿no? De forma que, por ejemplo, si lanzamos el cálculo, abajo está empotrado el apoyo, ¿vale? Es un apoyo empotrado. De forma que si yo lanzo el cálculo y veo la deformación, pues ahí la tenemos, ¿no? Es la deformación, digamos, obtenida estáticamente por el viento, ¿no? Pero a mí me interesa el comportamiento dinámico de una chimenea tan alta, y sobre todo cuando el viento no es una carga estática, sino es una carga dinámica. Sobre todo en estructuras muy esbeltas, considerar cargas estáticas como el viento, no sé yo si llega a ser, queda del lado de la inseguridad. Esta es una estructura muy esbelta. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, caracterizar dinámicamente mi sistema. Para caracterizarlo es un caso de vibración natural. La masa la vamos a obtener del peso propio de la estructura, no tenemos masa adicional, pues la calculamos, 9.000 kilos en total. Las combinaciones de masa no es la que tenemos, y solo queremos vibración en X. En esta vez solo me interesa vibración en X. No sé, por ejemplo, 10 modos, ¿vale? En parámetros de cálculo vamos a pedir que lo divida. Él ya lo divide. Cuando es un elemento de excepción variable, como este que tenemos, por defecto ya lo divide, y tenemos un número y tenemos que especificar el número. En este caso lo va a dividir en 100. 100 elementos finitos, se entiende. Matriz diagonal, normalización la misma, lanzos. Comprobamos. Todo es correcto, aceptamos y calculamos. Vamos a ver la frecuencia natural de mi sistema. A ver, he pasado la escala demasiado. Bueno, este es el modo 1. Modo 1. Modo 2. Formas modales normales de una ménsula. Modo 3. Modo 4. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Cuánta masa hemos movilizado y qué modo es el que más masa moviliza? Bueno, pues el modo que más masa moviliza parece ser el primero,
el 45%, pero no moviliza como movilizaba en el otro caso, que ya te movilizaba el 90%. No. En este caso solo te moviliza, pues la masa está distribuida a lo largo de la viga, entonces necesitas más modos. En este caso, con 10 hemos conseguido el 95% de la movilización. Con 10 modos estamos bien y es un buen, digamos, una buena caracterización dinámica del sistema estructural que va a estar sometido a una carga dinámica, por supuesto. Vibración forzada, diagrama en el tiempo. Volviendo a la diapositiva, solo para mostraros cómo lo vamos a hacer, vamos a hacer una ráfaga constante, ¿vale? Y una ráfaga y otra ráfaga, pues bueno, que es senoidal. Esto es cierto que puede no ser muy cierto, es decir, el viento cuando sopla no sopla para acá y luego para allá, sino que sopla para acá, sopla para acá, sopla para acá y para, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esto no es correcto y deberíamos de quitar esos valles negativos, porque el viento cuando sopla en una dirección, la ráfaga es de incrementar, pero no, nunca de deducir. En fin, eso depende un poco del criterio, habría que medir, coger datos reales. Bien, diagrama en el tiempo. Vamos a decir una función transitoria. ¿Vale? La vamos a definir nosotros, vamos a decir que en el tiempo 0 que valga 1. Esta va a ser la ráfaga constante. Y en el tema y en el 16 segundos también 1, ¿vale? De forma que es constante. Genero ahora otro diagrama de tiempo que le voy a llamar brisa de excitación, brisa excitante o de excitación, que yo ya me la he generado en un Excel, ¿vale? Aquí yo os voy a mostrar, aquí tengo yo un Excel que me he generado yo esta brisa de excitación, que bueno, no tiene más, simplemente exporto la tabla de aquí y relleno los datos. En este caso era un seno, esas formas eran senoidales, importo, ¿vale? Importo y aquí ya me la ha pintado, ¿vale? Como decía, bueno, a lo mejor hay que quitar esas partes negativas, a lo mejor hay que quitarlas, bueno, de momento lo vamos a dejar, si os parece, ahí. Y vamos a analizar, ¿vale? En casos de carga dinámicos, de la vibración natural, integración directa, el caso de carga es el viento, multiplicador por 1 y por la ráfaga constante. Ahora de nuevo el viento, multiplicador por 0,3 y ese es el 30% de la brisa de excitación, es decir, la brisa de excitación aporta un 30% de esa carga estática que yo había puesto antes y de multiplicador 1, ¿vale? ¿Qué tiempo tenemos ¿Qué discretización temporal debemos poner? Momentín. De discretización temporal. Deberemos recoger la forma de los diagramas que hemos introducido. En este caso, los diagramas del tiempo, sobre todo el de la brisa de excitación, pues bueno, tenemos 0, aquí se ve bien, 0,05, 0,05 parece un buen valor, ¿vale? Porque el pico tienes 0 aquí tenemos 1, bueno, 0,05 parece un buen valor. Los casos de carga dinámicos ponemos 0,05, máximo 16 segundos, ¿vale? Y bueno, de nuevo el amortiguamiento hay que calcularlo con los modos que tenemos aquí. Yo ya lo he calculado. Aquí lo tengo, 1,66, 1,663175. De nuevo la fórmula que os he puesto antes. Hay que recoger los modos representativos, en este caso los 10 primeros. Vale, está todo definido. Comprobamos. Aceptamos y calculamos. 16 segundos, va bastante rápido. Y bueno, vamos a ver cómo se va a comportar la estructura con esa carga dinámica. Lo que decía antes, los coeficientes de Rayleigh se obtienen con este número y con este número, ¿vale? Primero y el décimo. Caso de vibración dinámico. Visualización en 3D. Vamos a poner, no sé, por 20 o quizás por 50. Un poquito más. Vale. Animación de trayectoria temporal.
Veamos. Al principio sopla el viento y la ráfaga a la vez. Ahora la ráfaga ha desaparecido. El mástil está intentando encontrar una posición de equilibrio deformada. Y a los 10 segundos, ahora cuando lleguemos a 10 segundos, aparece otra ráfaga. De nuevo otra ráfaga empuja el mástil y lo vuelve a excitar, ¿no? Lo vuelve a tocar. ¡Pum! Lo que dura la ráfaga y el mástil vuelve o intenta buscar o recuperar la posición de equilibrio con el viento constante que tiene, ¿vale? Nada, esto es la vibración que podéis ver y bueno, pues se puede, como hemos visto antes, ver el desplazamiento en X del nodo 2, por ejemplo. Desplazamiento en X del nodo 2. Veis como conforme se pasa el tiempo, aquí os muestra la animación. Te muestra que prácticamente el desplazamiento en X es 20 milímetros de la carga de viento de la ráfaga constante. Y ahora viene una brisa, ahora lo verás. La brisa lo toca, ¿verdad? ¡Pum! Es un viento, es un fenómeno de desprendimiento de torbellinos, ¿no? Es una brisa que te genera calles de von Karman. En fin, todo esto depende, el diseño depende del número de stroke hole. Es un diseño bastante complejo, no quería meterme en detalles analíticos, etcétera. Y básicamente quería enseñaros la aplicación del software, todo lo que lo podéis llegar a hacer. Creo que es bastante útil, ¿no? Si, por ejemplo, aquí arriba en esta chimenea tenéis un dispositivo muy sensible, pues de control de emisiones, que tienen que medir un aparato muy sensible, pues, y a lo mejor lo que tienes que medir no es el desplazamiento, sino te interesa medir la aceleración. Veis que cuando viene la brisa, bueno, ¿verdad? Son las brisas las que te generan las aceleraciones. Cuando sopla el viento y está estáticamente, pues no se entera. No se entera el sistema. Esta parte es la parte transitoria, como os digo siempre. Siempre la parte transitoria es algo que en fin, que se puede evitar. Aquí lo pongo, es la parte transitoria, que es una parte que la información es relativamente irrelevante. Muy bien, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Para más información de nuestros productos y de nuestros programas pueden visitar nuestra página web, drupal.com/es, está en español. Pueden seguirnos en línea en las redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook. Nos tenemos un Drupal, un blog, que intentamos mantener al día y ponemos aplicaciones nuevas con el software, ponemos trucos de cómo hacer ciertas cosas especiales con el programa, muy útiles, por eso digo que mantengáis contacto con ese blog. Dudas nos podéis escribir a info@drupal.com o directamente llamarnos a este número, preguntar por mí, por Manuel Ballesta o por mi compañero José Martínez y encantados os ayudaremos. Tenemos pensado hacer más seminarios muy pronto, próximamente, no sé si a final de este año, quizás en un mes o así tengamos otro, todavía no está decidido. Pueden escribirse, nos mandaremos un correo si están interesados. Y bueno, la bibliografía que he utilizado es sobre todo problemas de Chopra, ¿no? Del libro de Chopra de dinámica estructural. He utilizado la norma de cálculo sigmo resistente española de 2002 y el Eurocódigo 8. Me voy a quedar un ratillo intentando responder las preguntas que os hayan quedado. En cualquier caso, voy a ver si tenéis alguna pregunta, un momento. Vale, veo que no tenéis dudas. Bueno, en cualquier caso, si la tuvierais, pues ya sabéis, nos escribís un correo a drupal.com y estaré encantado. Ricardo tenía algo, dice, para poder analizar la estructura bajo varias configuraciones en porcentajes de carga, por ejemplo, estructura cargada y descargada, la idea sería desarrollando varios casos de análisis. Sí, la idea es, si tú lo que quieres es, tienes varias configuraciones de masa, generarte casos de masa y obtener pues sismo con una combinación de masa, sismo con otra combinación de masa y sismo con otra combinación de masa. Al final tendrás 4 o 5 combinaciones de sismo. Al fin y al cabo, por eso se inventa o tenemos dentro del módulo tenemos aquí lo tenéis, tenemos en Dynam Pro, a ver,
tenemos el caso de vibración, casos de masa, y los casos de vibración natural donde se combinan las masas. Aquí cuando dais a combinaciones de masa, aquí se combinan las masas, de forma que tú puedes generar combinaciones de masa que luego tú utilizas en tus análisis posteriores y por tanto puedes tener varias configuraciones de masa y varios análisis. Se pregunta, ¿se puede visualizar el centro instantáneo de rotación? Bueno, el centro instantáneo de rotación, ¿puedes visualizarlo? No. Lo que puedes visualizar es, tienes dos nodos, ¿vale? El centro instantáneo de rotación está en las perpendiculares. En cada instante, el centro instantáneo de rotación está en las perpendiculares a los vectores velocidad, ¿vale? Entonces, más o menos, de alguna forma se puede intuir. Se puede intuir viendo los vectores velocidad. Los vectores velocidad es simplemente viendo cómo varía el desplazamiento en un instante de tiempo y en otro. Dice, ¿cómo sería, otra pregunta que tenemos por aquí, cómo sería el camino más adecuado para analizar la estructura de elemento de hormigón considerando la pérdida de rigidez por caso de fisuración? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? El programa no lo he mencionado y creo que es una buena pregunta que la veamos ahora. El programa, a ver, aquí en Dynam Pro, es cierto que a veces las secciones están fisuradas o tenemos que evaluar un edificio que ya está construido. En combinaciones de masa, sí, incluso en cargas equivalentes, aquí, en casos de vibración natural, en parámetros de cálculo, ¿vale? Activar condiciones iniciales o modificación de rigidez global. Si usted, o aquí en los parámetros de cálculo, configuración no es aquí, sino para una combinación en concreto, en este caso el sismo, ¿no? Pues voy a coger una cualquiera, por ejemplo esta, combinación de carga. En parámetros de cálculo, si activa modificar rigidez, aquí puede editar la sección de rigidez, disminuir, aumentar esa rigidez sin influir una barra u otra, porque sea multiplicar materiales por separado, seleccionando ciertas vigas u otras. Esa yo creo que es la forma, es decir, la forma es en las combinaciones editar la rigidez en las combinaciones. Creo que sería la forma más adecuada, ¿vale? Para digamos, evaluar secciones fisuradas o que estén deterioradas. Más cosas que tenemos por ahí. Bueno, creo que no hay nada más. No hay nada más. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Lo dicho, nos escribís, estamos en contacto. Recibir un saludo del equipo de Luval y hasta la próxima.